Voces, 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 voces voces, voces, en en en, en diálogos, diálogo, diálogos, 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 diálogos. diálogos, diálogos. diálogos, diálogos. Diálogos. Voces en Diálogos, un espacio de la Cátedra Abierta Intercultural para reflexionar sobre la interculturalidad hoy. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, les damos la bienvenida nuevamente a la columna radial Voces en Diálogos de la Cátedra Abierta Intercultural. Hoy nos convoca un tema que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y que es precisamente la interculturalidad. Decimos, o solemos decir en la CAI, que la interculturalidad nos atraviesa, ¿no? Espacios colectivos como los que formamos atraviesan dificultades en esas construcciones con los y las otras personas que los integran. Son también o somos espacios de fuerte construcción de subjetividades colectivas, que al mismo tiempo están sujetas a lógicas que los van constituyendo, ¿no, Lina? Sí, y que nos van transformando. Y en esto tenemos que ser sinceros de que en el tiempo que tenemos de construcción de la cátedra abierta, cada uno de nosotros venía ya de distintos grupos, colectivos, y cuando decidimos esta construcción, también pasamos por etapas. Durante un largo tiempo pensábamos que la interculturalidad estaba relacionada con la presencia de otras personas. Nosotros como equipo, como grupo, no nos veíamos dentro de ese colectivo al que nos dirigíamos, que podían ser grupos de docentes, organizaciones sociales, organizaciones indígenas, sindicales. Dirigíamos la problemática hacia las otros. Luego nos dimos cuenta de que nosotros nos estábamos quedando afuera de la problemática, de ese nosotros social, y que es una problemática, un supuesto tan común en muchos otros grupos que han decidido trabajar desde la interculturalidad o creen estar haciéndolo o lo hacen desde otros enfoques. Esto de ponerse desde afuera, que en definitiva termina abriendo aún más esa brecha entre el nosotros y los otros, o les otros. Esta cierta mirada de ajenitud, de ser ajenos al espacio social en que en definitiva todos, todas estamos perteneciendo. Superar ese ellos o ellos y nosotros. Y fue un desafío. Y en este desafío nos fueron guiando algunas personas, pensadores, filósofos que nos ayudaron a replantearnos este que terminó siendo el título de esta columna de hoy. ¿De qué estamos hechos? Esa pregunta que en algún sentido nos guía, ¿no? Un interrogante que nos permite poner en cuestión diferentes aspectos de esas matrices culturales que nos atraviesan. A veces pensamos que esas matrices son solamente las hegemónicas y las cargamos solo de un sentido negativo. Pero sabemos que no es así, ¿no? En nuestra biografía. Nos fuimos dando cuenta de a poquito. Claro, en este caminar, ¿no? Complejo también. Decía entonces, bueno, que en nuestras biografías pasadas y presentes quedaron huellas, ¿no? Aprendizajes sensibles que tienen que ver con ese proceso en el cual nos fuimos haciendo personas. Especialmente, ¿no? En esas primeras palabras, en esas formas de ser, esas formas en que fuimos nombrados por otros y por otras, que también han marcado nuestras identidades. En esta oportunidad queremos retomar, hacer visible también una suerte de ejercicio que hemos realizado en el marco, en distintos cursos que se dan en la Universidad de Luján, de los cuales participamos miembros de la Cátedra Abierta Intercultural. Un ejercicio que generó tal vez cosas que no teníamos previsto, y eso también es emotivo y es interesante.
Estaba pensando que es movilizar la memoria emotiva, cuando quizás en algunos casos ni siquiera todavía se había aprendido a hablar. Esos primeros sonidos, esas primeras voces, esas melodías que se fueron encarnando en nosotros, ¿no? Pero fue muy movilizador. Claro, en general, ¿no? Los espacios educativos solemos hablar desde otro lugar. En estas materias lo que intentamos hacer tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que podríamos llamar ponernos en juego, ¿no? No dejarnos afuera de ese recorrido, de eso que estamos tratando de pensar, de aprender, de problematizar. Entonces, lo que hicimos fue justamente invitar a los estudiantes y a nosotras mismas a compartir músicas, melodías que han dejado huellas en quienes somos hoy. Les preguntamos dónde las habían escuchado o las escuchaban, entre quiénes, en qué entornos sociales. Y esto lo hicimos en la virtualidad, porque así es como se están dictando las materias en las universidades. Nos dimos así un espacio para encontrarnos, para escucharnos. También algo que hoy nos hace falta, ¿no? Escucharnos, permitirnos. En este encuentro de radio vamos a escuchar algunas de las voces de aquellos y aquellas estudiantes compartiendo esta experiencia que llamamos autobiográfico, hablar de nuestras propias historias. Vamos a empezar este recorrido escuchando a Doris desde Carmen de Patagones. Ella es mapuche, docente, licenciada en Ciencias Biológicas y en Educación. Una de las melodías que forjaron mi identidad fue una canción de cuna, que primero le escuché parte de la melodía o una melodía muy parecida de mi mamá. Ella no le ponía letra y solo hacía una melodía cuando me dormía, yo algo recuerdo. Cuando fui adolescente, escuché a Beatriz Pichimalén, que visitó Bahía Blanca y dio un recital de su disco. Y ahí escuché la canción con letra y me di cuenta que era esa que yo escuchaba de mi mamá. Gumaita puñemai, gumata puñemai, kupange gurumai, kupange gurumai, trapata puñemai, trapata puñemai, trapata puñemai, trapata puñemai, amutu gurumai, amutu gurumai, trapata puñemai, trapata puñemai. Después, cuando fui mamá, había aprendido la letra, así que se la canté con letra y todavía la recuerda porque es adolescente y recordando viejas canciones volvimos a poner en YouTube esta canción y se acordaba la letra y la podía cantar perfectamente. Así que pasé de una melodía a una canción con palabras. Acabamos de escuchar a Doris, que nos narraba, ¿no? de esa forma tan personal, tan bella, y nos cantaba al mismo tiempo esa melodía, esa canción de cuna, si se quiere, que... Sí, hermosa. Y Doris es una de las participantes de estos encuentros que en este caso transcurrieron durante la primera cursada de 2021. Los participantes y las participantes del curso de extensión y de las materias cursadas en el ámbito de la UNLU, que fue, como vos explicabas, necesariamente virtual. Pero la virtualidad trajo ventajas y desventajas, como lo son para estos espacios dialógicos, pero que llevan todo un camino de construcción, de ir y venir, de poner en diálogo nuestras propias matrices, pero la virtualidad también nos permitió encontrarnos con personas de lugares muy distantes de Argentina y de nuestra América. Como vienen diciendo Lila y Vero, acabamos de escuchar a Doris
que compartió con nosotros unas melodías de su infancia, que la enlaza a su madre, a su hija, y nos invita a preguntarnos cómo nos fuimos, nos vamos configurando con esas otras personas, con quienes nos cruzamos en las experiencias de la vida. Esos nominadores comunes que vamos encontrando en el caminar. Y ahorita nos ponemos y escuchamos a Cristian, que es gestor cultural y vive en San Salvador, República de El Salvador. ¿De qué música estamos hechos? Hasta hace muy, muy poco tiempo yo pensaba que era normal, que era muy común, que toda la gente tuviera siempre canciones en su cabeza, que mientras caminaba, mientras hacía cosas, estuviera pensando en música, que siempre hubieran ritmos, sonidos, canciones, que lo conectaran a uno con hechos, con lugares, con acontecimientos. Y me doy cuenta que no, que realmente no toda la gente piensa así. No sé qué tan normal sea eso, pero al menos en mi caso, la música siempre ha estado ligada a mi vida. Yo pienso, por ejemplo, en cuando tenía unos 5 años, en ese preciso momento, con mi papá en su regazo, descansando en la hamaca de noche. Pienso que un momento como ese me hizo amar la naturaleza, amar la oscuridad, y siempre que pienso en eso recuerdo una canción específica que estaba de moda en ese momento, que es de un grupo venezolano que se llama Los Melódicos, que dice la paya, 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 y ese era como un estribillo que sonaba. Yo de hecho no recuerdo toda la canción, pero ese momento, ese lugar, ese pequeño radio que teníamos ahí, esa hamaca, esa oscuridad, mi papá ahí, es para mí muy, muy importante. Es un verdadero parteaguas, un recuerdo muy, muy querido, muy entrañable. Pienso también que cuando mi mamá falte, es casi seguro que la voy a recordar por esa música de marimbas, tríos, boleros, sonoras, que durante mucho tiempo la Radio Nacional de El Salvador pasaba los días domingos. Los días domingos lo dedicaba exclusivamente a este tipo de música. Pero pienso también que quizá la voy a recordar más por esas hermosas canciones marianas, católicas, que tarareaba mientras hace cosas. Como una especie de mantra, como una especie de espacio para sentir. Y estoy absolutamente convencido que precisamente esa música es la que le sirve, esas canciones son las que le sirven para cultivar esa increíble resiliencia de la que sé que es capaz. Pero al final de cuentas, la música más profunda que llevo, la música que me vincula más a las identidades, al menos a las identidades que elijo, son las que tienen que ver con el pito y el tambor de la tradición indígena de mi pueblo, y desde luego la música que para mí significa la risa de mis hijas, que son estas tradiciones que yo me invento. A través de estos ejercicios, entre comillas, que vamos compartiendo con las y los estudiantes, nos vamos dando cuenta que hay otras personas que han atravesado recorridos distintos a los míos, a los propios, en donde se reconocen que hay historias censuradas, historias desvalorizadas, que traen a otros, a otras, a este espacio, que en nuestro caso es el espacio educativo. Claro, y justamente es en estos espacios educativos que hoy compartimos con ustedes, uno de los tantos lugares donde esos otros sujetos con quienes de pronto nos cruzamos, pero también hablamos de saberes, de visiones, de cosas que nos mueven, que nos reposicionan. Bueno, es ahí donde se cruzan, ¿no? Y es ese cruce el que nos permite reconocer que en esas otras personas con quienes estudiamos, trabajamos, hay cosas muy distintas, pero también hay recorridos en común. Y es también ese encuentro, ese enlazamos el que nos permite pensar en conjunto, ¿no? Pero eso no sucede
mágicamente. Claro, no en el aire, no en el aire. Exacto. Y ahí es donde nosotros recurrimos a, bueno, algunos pensadores, como el filósofo cubano Raúl Forné Betancourt, ¿no? Con esa pregunta que traíamos al comienzo, de qué estamos hechos. Y también a estrategias, a recursos como el de las narrativas autobiográficas. Sí, Vos sabés mucho de eso, Lila. No, tanto o menos que ustedes, que todos aquí en la CAI hemos atravesado esos procesos y nuestras propias historias. Ocurre que en algún momento en ese proceso educativo, digamos didáctico, entre comillas, vamos cruzando intencionalmente esas historias y viendo qué es lo que nos encuentra y qué es lo que nos diferencia, porque justamente estamos hechos de una interculturalidad que se construye cruzada por diferencias, por desigualdades sociales que son las que se ponen en juego. Entonces, el desafío en un proceso educativo es desmontar esas pautas, esos parámetros culturales que están en estas historias, sin saberlo, para empezar a reconocerlos, en el compartir las propias historias, en analizarlas juntas, y ir permitiendo darnos cuenta de quiénes somos y por qué somos lo que somos. Sí, siempre contextualizados, ¿no? Contextualizados, como quien diría. Quiénes somos, pero también ese contexto, esos territorios, esos lugares en los cuales estamos, ¿no? Es decir, no podemos pensarnos solo como sujetos aislados, sino en tiempos, espacios específicos, determinados. Saber leer esos contextos también son parte de la llave que nos permite leernos a nosotros mismos. Los contextos históricos, políticos, por ejemplo, que nos atraviesan en lo macro como en lo micro, en las pequeñas historias, en las pequeñas memorias. Y todavía en este ir y venir, hoy quisimos ilustrarlos con voces de los estudiantes. Rubén, vamos a escuchar algo más, ¿verdad? Tenemos algo más. Sí. Ahora vendría Griselda, que es estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Luján. Ella es originaria de Chaco, y hoy está viviendo en José Cepaz, provincia de Buenos Aires. La Ayambianagat Griselda. Hola, mi nombre es Griselda, pertenezco a una comunidad com de la provincia del Chaco, pero en la actualidad vivo en Buenos Aires y soy estudiante de Trabajo Social de la UNLU. Quisiera agradecer que por medio de este espacio poder compartir una canción de cuna del pueblo com que se dio en el marco de una actividad del Seminario de Interculturalidad. Y en el transcurso de esos días, pensando en esta actividad y pensando en mi niñez, comencé a recordar esta canción de cuna que las cantaban mis abuelas, mis abuelos, mi mamá, mi papá. Y comencé a escribirla. Esta canción dice Doche Lerma. Y cuando comencé a traducirla, decía duerme conejo. Esto me llamó muchísimo la atención, entonces me comuniqué con mi mamá y en esa charla se sumaron mi abuela y mi papá. Y ahí ellos comenzaron a contarme todo lo que había alrededor de esta canción de cuna, que es una canción de protección donde por medio del canto se llama a la abuela conejo para que pueda ayudar a conciliar el sueño de esos niños o niñas que no pueden dormir. También me contaron que estos animales, el conejo y el zorro, son animales de protección y que en el campo se dice que si encuentran alguna prenda de los niños o niñas, la resguardan, porque estos animales sienten como mucha empatía con las niñeces. Otra cosa que me comentaron también es que hay una planta que se llama Lermalawó, la casa del conejito o el castillo del conejo, que crece al lado de los árboles en el monte y que esta planta es un remedio de la cual toman una parte y arman como una almohadita y este remedio la ponen adentro de esa almohadita y lo que hace es también ayudar a que el niño o niña pueda conciliar el sueño, pueda dormir
de manera tranquila y toda la noche. Esto lo recuerdo muy bien porque lo hicieron con mis sobrinos y hasta ahora la almohadita de mi sobrino sigue estando y él tiene ya 7 años. Estoy muy, muy contenta de poder compartir este relato, esta canción de cuna, esta canción de protección. Para mí fue muy gratificante el poder hablar con mi abuela, con mi mamá, con mi papá y que me cuenten todo lo que había detrás de esta canción, que a mí me llamó mucho la atención la traducción literal, pero cuando me empezaron a contar pude escuchar toda la riqueza que había detrás de esta canción y les quería compartir en este espacio. Muchísimas gracias. Ñachek. La pregunta que nos guía hoy, que nos convoca, es justamente ¿de qué estamos hechos? Y es la pregunta que elegimos para pensar esta cuestión tan compleja y que nos atraviesa tanto de la interculturalidad. La interculturalidad pensada como un proyecto que nos permite revertir eso que algunos han denominado analfabetismo biográfico y contextual, que tiene que ver con conocernos, con preguntarnos quiénes somos, con preguntarnos qué se ha hecho de nosotros, pero también qué queremos hacer nosotros de eso que se ha hecho. Y que tiene que ver también con superar ciertas visiones, ¿no?, de las personas, de los sujetos como individuos aislados, que tiene que ver con pensarnos en cómo estamos construidos en un entramado de culturas, de lenguas, de lazos comunitarios. Y en los cuales también hemos aprendido juicios culturales, hemos formado supuestos, prejuicios acerca del otro. Nos hemos construido también con una cierta idea de quién es el diferente que hemos aprendido en esos primeros espacios de socialización en los cuales nos formamos. Todo eso se pone en juego cuando se trabaja en los espacios educativos desde las propias historias de vida, ¿no? Con este proceso de analizar cómo construimos en la intersubjetividad, ¿no? En lo colectivo, con un proyecto colectivo, con un proyecto intercultural colectivo que es justamente un proyecto político. Tal cual, justamente el ejercicio que compartimos hoy, que se ha encarnado en las voces de los estudiantes de estas materias de interculturalidad de la Universidad Nacional de Luján, nos permiten un poco dar cuenta de esa diversidad, pero también de lo que implican esos procesos de preguntarse por quiénes somos y de qué estamos hechos, que también son preguntas que a veces nos conducen a lugares dolorosos, a preguntarnos por qué pasaron determinadas cosas, por qué las familias nos enseñaron determinadas lenguas y no nos enseñaron otras, y que tienen que ver con esta trama, ¿no?, de la que hablábamos también, de esas matrices que nos condicionan, pero para empezar a ver esos caminos que queremos seguir andando, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Qué es lo que queremos hacer de nosotros mismos? Y en eso estamos en estos encuentros mensuales desde la Cátedra Abierta Intercultural, representando este espacio colectivo, hoy con Verónica, con Beatriz, con Rubén, desde distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires y desde la provincia de Buenos Aires, vamos trayendo una vez más estas nuestras búsquedas, nuestras construcciones. Pero hay algo allí que todavía tenemos por compartir, ¿no es cierto, Rubén? Sí, hay una pequeña sorpresita. Vamos, como habíamos escuchado a Griselda, que se refería a una canción del pueblo com que le cantaban de chiquita. El padre nos regala con su voz, su dulzura, sus sentires, la canción. Vamos a escucharla. Grisanto Méndez, el nombre del padre de Griselda. Un abrazo, nos vamos encontrando. No, l'herma. Oye, te non dal cotto l'herma, no, l'herma, allá di Santino Sarutti. L'herma, allá, doce, laite, doce. Anana l'herma, doce, Santino.
Voces. 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 En En diálogo. diálogos. 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 Voces en Diálogos, un espacio de la Cátedra Abierta Intercultural para reflexionar sobre la interculturalidad hoy.